¿Conviene denunciar a las empresas que te despiden? Te diría que solo pelees batallas que puedas ganar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de denunciar las empresas que te despiden, por más que tengas bronca, estés enojado, te corresponda legalmente y demás cuestiones. Hay que analizar distintos factores antes de tomar la decisión. Tómate tu tiempo, pensalo bien y ni se te ocurra quemar a las empresas por redes sociales. Es decir, hacer un post de descargo en redes sociales atacando a una empresa. Primero sentate y pensá muy claramente tu estrategia. Si no tenés ni idea, busca asesoramiento legal. Lo ideal, por lo general, es nunca llegar a denunciar ninguna empresa. Y acá te explico el por qué. Generalmente cuando una empresa recibe una denuncia, lo que hace es difundir esa denuncia entre las personas que están en ese entorno de negocio. Entonces eso hace que cuando vos vayas a buscar trabajo en otra empresa del rubro, muy probablemente contacten a la empresa anterior para consultar la situación del despido y donde se enteren que denunciaste a la empresa, prácticamente vas a tener la puerta cerrada. No porque no seas un buen empleado, no porque tal vez no haya sido tu culpa, sino que las nuevas empresas entienden que los empleados que tienen muchas denuncias a cuesta son empleados problemáticos. En otras palabras, las empresas tienden a evitar a empleados que hayan hecho denuncias laborales. Tenés que tener mucho cuidado y por eso lo que te digo de plantear adecuadamente la estrategia que vas a llevar a cabo. No quiere decir que no tengas que denunciar una situación mala para vos como empleado. Todo lo contrario, tenés que tomarte tu tiempo y hacer la denuncia adecuadamente y plantearla adecuadamente y si realmente te conviene. Muchos empleados hacen denuncias trabajando un mes o 2 meses o 3 meses. Sacrifican todo su futuro laboral por 2 meses, 3 meses, 6 meses. Una cantidad de tiempo que te va a dar dinero, sí, sin lugar a dudas, pero no lo suficiente como aquel que vas a recaudar si conseguís un nuevo trabajo. Por eso lo que te digo que todas las situaciones son diferentes y lo mejor es primero buscar asesoramiento legal, tratar de interiorizarte en el tema y tomar una decisión a sabiendas de lo que puede llegar a suceder. Lo que sí tienes que descartar de plano es denunciar a la empresa por redes sociales. Realmente eso no te va a beneficiar en nada, te va a perjudicar en términos legales, de hecho te puede acarrear problemas legales nuevos después de la denuncia que vos hagas y literalmente de plano no te van a contratar más en ninguna empresa porque sos un empleado de riesgo. Así que todo lo relacionado con redes sociales, déjalo de lado primero, resolvé el tema legal. Siempre, lógicamente, hablando de casos normales, de despidos normales. Si tenés una situación muy grave en esa empresa, primero asesorate legalmente y después aplica las acciones necesarias. Repito, no quiere decir que no tengas que denunciar a tu empleador si tenés una situación grave. Nada que ver. Simplemente te digo que te sentes y tomes las decisiones en frío y, lógicamente, con asesoramiento legal. Tenés que pensar en tu futuro y si realmente vale la pena entrar en esa guerra, en esa batalla, que tal vez ganes, pero pierdas tu futuro. ¿Vale la pena sacrificar tu futuro laboral por esa pelea? Es lo que tenés que preguntarte. Y si la conclusión es sí, buscar el asesoramiento adecuado y tomar las acciones adecuadas. No está mal denunciar a las empresas, solamente tenés que tomar los recaudos correspondientes. Siempre que tengas una situación mala con una empresa, lógicamente siempre dentro de un contexto de un despido normal. Simplemente te despidieron por recorte de personal o te despidieron porque hacías mal tu trabajo o porque no eras el empleado que buscaban. En fin, cuestiones realmente no demasiado complicadas desde lo moral o social. Ya si se va a otro extremo, lógicamente ahí hay que hacer la denuncia con el asesoramiento legal correspondiente. Acá simplemente estoy hablando de las situaciones comunes y corrientes. Un recorte de personal. Te echan porque no sos el empleado que necesitan. Te echan porque hay una crisis económica. En fin,
situaciones normales que suelen suceder sin ninguna implicación ni moral, ni social, ni nada por el estilo. Acá estoy apuntando simplemente a situaciones normales. A situaciones extremas, lógicamente, abogado e intentar resolverlo de la mejor manera posible, pero siempre con asesoramiento legal. En situaciones más normales, como la que te estoy planteando ahora, tenés que sentarte y analizar. Ya te digo, muchas veces hay empleados que hacen denuncias habiendo trabajado 3 meses. Entraron a trabajar, la empresa se dio cuenta que no era el empleado que necesitaban, lo despiden y los empleados hacen la denuncia. ¿Vale la pena realmente denunciar a una empresa por 2 meses de trabajo, 3 meses de trabajo? ¿Realmente vale la pena sacrificar tu futuro laboral por 3 meses de trabajo? Cada país tiene su propio régimen indemnizatorio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero por lo general es poco. Entonces, denunciar a una empresa por 3 meses y sacrificar tu futuro laboral, ¿realmente vale la pena? Recordá que en la próxima empresa van a indagar en tu historial laboral y donde vean que denunciaste a tu empleador por 3 meses de trabajo y te despidieron simplemente porque estaban recortando personal, te van a ver como un empleado conflictivo y automáticamente no te van a contratar. Salvo que sea un puesto extremadamente demandado, que haya muy poca oferta, puede que consideren tu postulación. Pero por lo general, para cada puesto hay cientos o miles de empleados en iguales o mejores condiciones que las tuyas. Entonces, agregar ese pequeño conflicto a tu historial laboral puede cerrarte muchas puertas innecesariamente. Tal vez sí tengas razón, te echaron simplemente porque no le caías bien a tu jefe, nada más. Pero realmente esa pelea interna con uno de los encargados de la empresa o el dueño o lo que fuere, esa pelea más personal que otra cuestión, ¿realmente vale la pena denunciarlo para ganar monedas y evitar ser contratado en otro lugar? Tenés que sentarte y analizarlo en frío. Generalmente los abogados lo que recomiendan y lo que la gran mayoría de las personas que están en el mundo empresarial recomiendan es llegar a un acuerdo. Es decir, no llegar a instancias legales y judiciales, sino antes sentarse en una mesa junto a los abogados y hablar para llegar a un acuerdo entre las partes. Tal vez no sea la mejor de las situaciones para el empleado, tampoco sea la mejor situación para el empresario, pero en ese acuerdo va a haber una mediación entre las partes y no va a ser una demanda, no va a ser un proceso judicial. Por tal motivo, no va a quedar registrado en tu currículum laboral. De esa forma, llegás a un acuerdo con el empleador, obtenés algo de lo que podrías llegar a perder si no hicieras nada y no tenés esa mancha en tu legajo. Repito, no es que esté mal denunciar, es que, lógicamente, tenés que ponerte del lado de tus próximos jefes. Repito, siempre hablando de situaciones normales, un despido porque te peleaste con el jefe, porque están recortando personal, etc. Situaciones comunes y corrientes, nada extremo. A los extremos, abogados. Acá estoy hablando de situaciones normales. Lo mejor es siempre tratar de llegar a un acuerdo y dentro de ese acuerdo tratar de llegar a las mejores condiciones posibles. Por lo general, siempre las empresas terminan acordando, porque tampoco a ellas les conviene tener demasiadas demandas por parte de sus empleados. Entonces, la empresa tampoco se la quiere jugar con una acumulación de demandas, por ejemplo, en situaciones de crisis donde tiene que recortar mucho personal. Ahí incluso puede llegar a recibir demandas colectivas y lo que en un principio parecía una gran solución para achicar gastos se termina convirtiendo en un gran problema para la empresa. La empresa tampoco quiere llegar a eso porque tiene muchos gastos por parte de las cuestiones legales también. Entonces, generalmente se llega a un acuerdo y de esa forma ni se perjudica tanto a la empresa ni el empleado se ve tan perjudicado. Llegan a un acuerdo, el empleado se va de la empresa con algo de dinero, la empresa se ahorra los costos que tienen todos los temas judiciales y todos contentos. Por eso siempre se trata de llegar a un acuerdo sin pasar a instancias legales.
¿Conviene entonces denunciar a las empresas? Y todo va a depender de la situación, pero por lo general conviene llegar a un acuerdo desde lo monetario, siempre en situaciones normales de despido. Lo ideal siempre es que ese acuerdo te dé alguna ventaja a vos y también no perjudique tanto a la empresa. Las dos partes se vean beneficiadas, por eso es un acuerdo. Siempre con presencia de abogados, siempre con presencia de alguien que te asesore en cuestiones legales. Esto es clave. Tiene que estar siempre presente esa persona encargada de revisar las cuestiones para evitar inconvenientes. Si no puedes acceder a un abogado, tratar de asesorarte lo mejor que puedas para esa situación antes de tomar acción. Pero lo importante es no tomar acción en caliente, es decir, enojado. Te peleaste con tu jefe y automáticamente empezás a tomar acción enojado. No, tomate tu tiempo, pensalo, consultá con alguien especializado y después toma la decisión adecuada. Por el lado de denunciar en redes sociales, solamente para casos extremos y con el debido asesoramiento legal por detrás. Mucho cuidado con denunciar empresas en redes sociales sin tener previamente un asesoramiento legal para evitar cualquier otro problema. No queremos sumar un problema nuevo al que ya tenemos de despido. Sentate, analiza tu situación y pensá en tu futuro, que es lo más importante. Entiendo la frustración de ser despedido, de perder un trabajo, pero tenés que pensar en tu futuro. Tenés que pensar en que tenés que seguir viviendo y tratar de maximizar las posibilidades de conseguir un nuevo trabajo. Siempre tenés que pensar en tu futuro. El pasado ya pasó, resolverlo de la mejor manera posible, pero siempre tratar de maximizar las nuevas oportunidades de cara al futuro. Déjame en la caja de comentarios más preguntas que tengas sobre el dinero y en el próximo podcast voy a intentar responderlas. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones.